tal? Antes que nada, muchísimas gracias al equipo de Nerdearla por la invitación. Para mí es todo un honor estar aquí dando esta charla. Me presento, mi nombre es Germán Dima, soy científico de datos dentro del Departamento de Analítica Avanzada en Clarín y les doy la bienvenida a esta charla llamada Cómo ser un buen data scientist y no overfitear el intento. Si bien no me gustan mucho las autorreferencias, permítanme comentarles de dónde surge la idea de esta presentación. Y todo arranca desde mi adolescencia. Como quizá muchos de ustedes les haya pasado, yo cuando era más pibe pensaba que me llevaba el mundo por delante y que con poco esfuerzo iba a lograr un montón de cosas. Y esto me duró más o menos hasta que ingresé a la carrera, donde me dieron con un palo y no solamente tuve que empezar a estudiar, sino que me tuve que empezar a organizar para mentalmente entender cada una de las herramientas que me estaban dando para afrontar problemas. Una vez que terminé la carrera, decidí especializarme en la parte de ciencia de datos, tomar un montón de cursos y dije, bueno, ¿qué tan complicado puede ser? Y ¡boom! Otro golpe. ¿Por qué? Porque ya los conocimientos no venían encapsulados en materias o en correlatividades, sino que había problemas y había que saber cómo abordarlos. Una vez que terminé las especializaciones, quise buscar trabajo en algo afín y dije, bueno, después de tanto sufrimiento en la parte académica, conseguir trabajo debe ser fácil y me encontré con otro golpe. ¿Por qué esto? Porque básicamente todo lo que yo venía haciendo en el ámbito académico, escritura de papers, ir a convenciones, dar clases, parecía no aportar en la parte laboral, donde yo iba a las entrevistas y lo que me preguntaban era cuál era mi experiencia laboral, la cual no tenía ninguna, o en cuántas empresas había trabajado, a qué puestos había llegado. Literalmente yo pensaba que mi CV era una cosa de este estilo, pero era literal. Cuando yo me ponía a hacer el currículum, no sabía qué poner. Yo dejaba espacios en blanco y lo completaba con frases al estilo inmune ante la frustración, sé resolver problemas. No, no son cosas que yo haya inventado, sino que las buscaba en Google y copy-pasteaba las que más texto ocuparan. Después empecé a averiguar y vi que mucha gente lo que ponía eran las herramientas que más sabía, y entonces dije, ah, bueno, listo, pongo que sé Machine Learning, Deep Learning, Reinforcement Learning, Python, R, MATLAB, cualquier combinación de siglas, yo las ponía para mostrar todo lo que sabía. Posteriormente conseguí trabajo de esto, pero siempre me quedó la duda, porque desde mi punto de vista yo estaba haciendo todo lo que podía para destacarme. Estaba mostrando las habilidades blandas que tenía y estaba mostrando todas las herramientas. Pero, ¿qué pasaba del otro lado? ¿Alguien le estaba dando bola a todo lo que yo estaba poniendo? O ante mi CV y un CV parecido, ¿qué tendría que haber puesto para destacarme? Actualmente yo participo dentro del rol de selección de personal, así que puedo estar hablando del otro lado del mostrador. Y esto es el foco de esta charla. ¿Qué es lo que verdaderamente se busca cuando se pide un científico de datos? Yo voy a estar contando de 5 cosas que considero que son claves y que pueden marcar la diferencia entre un científico de datos bueno y el resto. Y para eso me parece piola contar qué es el día a día o cómo comenzaría un trabajo de un data scientist. Y puede comenzar con un pedido de un cliente o de otra persona, una necesidad, que puede ser, bueno, necesito analizar ciertos datos que tengo o tener algo que tenga un poder de predictibilidad o desarrollo de una aplicación para resolver o analizar cierto texto. Y si uno tiene en la cabeza que el data scientist lo que hace es hacer modelos, esto entra justo en esa descripción, ¿no? Porque tiene que ver con algo analítico o un modelo predictivo. Y entonces uno dice, bueno, ante estas cosas lo que hay que hacer es modelar. Bueno, y acá para mí es la primera falencia. Porque si bien en la ficción está bien visto que alguien con una sola frase, necesito tal cosa, haga un ostracismo mental y se ponga ya a programar y a ser un crack, en la vida real la comunicación es clave. Entonces, ahondar en la interrogante, hablar con la gente que plantea el problema, entenderse, porque muchas veces el cliente o la otra persona que plantea este problema quizás no tiene del todo claro qué es lo que hay que hacer. Quizás escuchó la competencia hizo esto, no podemos hacerlo igual, o peor aún, utiliza lenguaje técnico que no lo domina y genera confusión. Justamente ahora con todo este tema de Machine Learning, uno puede escuchar cualquier cosa. Me ha pasado de gente que me ha pasado datos y me han dicho, necesitamos que hagas Machine Learning con nuestros datos. ¿Qué significará eso? O que ni siquiera está tal información. ¿Sí? También me pasó que un cliente me dijo, necesitamos que optimices
las ventas. A los que yo le dije, bueno, perfecto, ¿ustedes tienen los datos de sus ventas? Ah, no. Entonces, todas estas cosas se resuelven haciendo reuniones, charlando, estando todos en el mismo renglón. Entonces, una vez que uno ya habló con la gente, está bueno mirar para los costados y decir, bueno, ¿y mis compañeros? ¿Existen otras áreas que han trabajado en lo mismo? ¿En qué avanzaron? ¿Dónde se trabaron? ¿Sí? Hay una frase que a mí me gusta mucho de Isaac Newton que dice, si puedo ver más lejos es que estoy montado sobre hombros de gigantes. Es decir, que si uno construye algo es porque existe una base sólida. Si todo el mundo inventa la rueda de cero, al auto no llegamos nunca. Y no solamente hablar con compañeros, sino, bueno, investigar por cuenta de uno, ¿sí? Buscar desde artículos, libros, posteos en Internet. La solución no va a estar copy-pasteando un código de Internet, sino que hay que pensar, pero siempre sobre una base. Ningún trabajo parte de cero. Entonces, embeberse en la problemática, para mí, es un aspecto fundamental que todo buen data scientist debería tener. Y para hacerlo un poco más nerd la charla, uno podría agarrar este consejo y clasificarlo como uno clasificaría algún modelo de ajuste en el cual uno puede tener extremos negativos, ¿no? Por un lado puede tener el underfit, que es un caso en el cual el modelo no llega a rescatar la esencia de los datos de entrada y de salida, es demasiado flexible. O por el otro lado, un modelo con overfit, que el modelo es tan rígido que lo único que hace es repetir como loro los datos. Uno lo que busca es un modelo lo suficientemente estricto como para entender la relación entre las variables, pero a su vez flexible para aceptar nuevos datos y poder hacer predicciones. Entonces, este consejo podría decir, bueno, pero entonces tengo que hacer una reunión de la reunión de un mail y así, y el proceso no avanza nunca. O decir, no, yo me crucé con la persona en el pasillo, ya con lo que me dijo, ya es suficiente, me pongo yo solo a codear y listo. El justo medio, el nivel de responsabilidad suficiente para decir, bueno, yo ya creo que tuve reuniones suficientes, yo creo que investigué lo suficiente, es hora de avanzar, eso es una habilidad que se valora muchísimo, ¿sí? Embeberse en la problemática. Una vez que uno ya conoce cuál es el problema, uno se mete a los datos. Y acá nuevamente la ficción y la realidad parecen correr por carriles separados, porque en la ficción los datos, como una entidad universal, es conocido por todo el mundo. Mientras que en la realidad, ¿qué son los datos? Depende de quién me los mande, qué es una tabla, varias tablas, qué son las variables, cómo se midieron, qué están diciendo. Hay un montón de preguntas que se hacen al respecto. Nunca vienen los datos con esta columna es importante y esta también, hacer el modelo con esto. Entonces, entender cuáles son los actores que son necesarios para contestar la pregunta es algo clave, ¿sí? No solamente entenderlo, sino después arremangarse y decir, bueno, ¿cómo opero? Tengo que sacar columnas, tengo que imputar variables, tengo que crear variables nuevas. Todo eso lleva tiempo, ¿sí? Y también es muy importante registrarlo, ¿sí? Porque el día de mañana otra persona continúa o uno mismo, llevar un registro, qué acciones se tomaron, cuáles fueron las suposiciones. La parte más lúdica, más artística de un data scientist. Pero hay que hacerlo a conciencia y lleva nuevamente mucho tiempo. Aproximadamente el 70% del tiempo de un proyecto se va en hacer este análisis exploratorio. Entonces, explorar a conciencia para mí es la segunda gran cualidad que tiene que tener todo buen científico de datos, donde el extremo sería, bueno, no sé, yo meto todo en el modelo, miro la métrica nada más y ando a saber. Y del otro lado sería, bueno, ser riguroso, ¿no? Hacer una sistematización de la exploración, que suena raro, ¿no? Porque explorar y sistematizar. Y permítame comentar por dónde viene esto. Cuando en el equipo ingresa una persona nueva, a modo de que se familiarice con los datos, le presentamos esa siguiente tabla, ¿no? Es una tabla donde tiene el identificador del usuario, el sexo, la edad con los meses, la cantidad de notas que leyó la persona en un mes, y este mismo número está separado como dos sumas. La primera como la cantidad de notas que leyó en un dispositivo como una computadora de escritorio, la cantidad de notas que leyó en el celular y un score que usamos en la empresa. Y la idea es, bueno, mira, ¿qué podés ver acá? Jugar con los datos. Y muchas veces lo que vemos, principalmente en la gente junior, que viene de cursos, algún curso chiquito que ven, que vienen ya muy sistematizados con eso, porque en el curso les dijeron,
Bueno, mira, vas a ver solamente una clase sola de exploración de datos y 99 de modelado, que es lo que hace el científico de datos. Y en esa única clase de exploración lo ven como una receta de cocina. Primero tenés que hacer gráficos, después tenés que buscar correlaciones, después tenés que reducir la dimensión del problema y listo, como si fuese una caja cerrada. Entonces, ven esto y dicen, bueno, como tengo 7 columnas, hago el combinatorio de 7 en 2, tengo que hacer 15 gráficos. Columna 1 contra columna 2, columna 2 contra columna 3, columna 1 contra columna 3 y así. Entonces de repente vemos cosas de este estilo, ¿no? Gente que grafica el ID del usuario con el sexo. ¿Por qué? Porque en el curso me dijeron que hacía que hacer todas las columnas para hacer gráficos. O, bueno, hay que buscar correlaciones. Metemos todo en un correlograma y después nos quedamos con la mayor correlación. Y la mayor correlación termina siendo el total de notas leídas contra la cantidad de notas leídas en el celular y en el dispositivo de escritorio, lo cual es obvio. Entonces, fíjense que las herramientas que se usan entre hacer un análisis exploratorio sistemático, porque en el curso me dijeron, o hacerlo a conciencia, son las mismas. Hacer gráficos, buscar análisis estadísticos, pero lo que los diferencia son las preguntas. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Este resultado que me dio tiene sentido? Esto es lo que separa a alguien que mira los datos como un mal necesario para llegar al modelo, a alguien que dice, no, los datos los voy a exprimir porque me van a dar la respuesta de cómo avanzar. ¿Sí? Entonces, explorar a conciencia como segunda cualidad fundamental. Una vez que uno ya entendió la interrogante y también sabe los actores con los cuales va a trabajar, uno dice, ya está, listo, estoy en condiciones de meterme en el modelado. Bueno, casi. Porque este es el momento en el cual uno tiene que ver si tiene que pisar el freno o no. Porque con este programa uno puede decir, bueno, ¿puedo contestar la pregunta con lo que tengo? ¿O me faltan más datos? ¿Tengo que comunicarme con la persona que me dijo la pregunta o reformular la pregunta? También uno puede censar con los tiempos. Yo prometí que lo iba a hacer en un mes. ¿Se puede o no? Y acá está muy bueno charlarlo con los compañeros de equipo. Dado que las carreras de ciencia de datos son muy nuevas, es muy probable que a uno le toque trabajar con gente de disciplinas distintas. Por ende, tienen formaciones distintas y visiones de estas problemáticas distintas. Entonces, en este crisol de ideas está bueno escuchar, a ver qué dicen, a ver qué opinan, ¿sí? Entonces, trabajar con el equipo en este aspecto es algo clave, donde si uno lo toma al extremo, uno dice, bueno, no importa, pongo los datos de una y no me interesa, como venimos diciendo, o me corto solo. ¿Sí? Entonces, trabajar, planificar, compartir ideas, aspecto fundamental. ¿Y el modelado? ¿Dónde está el modelado? ¿Qué es lo que tienen que hacer todos los data scientists, según dicen por ahí? Bueno, ahora sí viene esta parte. A mi parecer, modelar no significa tirar líneas de código, no significa hacer machine learning, donde andas a ver qué significa eso, y mucho menos ignorar todo lo que venimos diciendo hasta ahora. Yo tengo 4 cosas que trato de mantener siempre en la cabeza cuando hago un modelo. La primera es anteponer los datos ante el modelo, no perder de vista la pregunta en ningún momento, entender cuáles son las herramientas que estoy utilizando y, en la medida que se pueda, mantener la simplicidad. Permítame ejemplificar estas 4 cosas, quizás con un poco de lenguaje técnico, pero son de vivencias que me ha tocado pasar. Miren, he conocido gente en el área que me ha dicho literalmente, ayer leí el último paper sobre tal tema, listo, el próximo pedido que venga lo resuelvo con esto. No importa los datos, no importa la pregunta, yo quiero usar este modelo, implementarlo. O gente que me ha dicho, hice un ajuste lineal, me dio mal, voy a seguir poniendo datos hasta que me dé bien, como si hubiese un compromiso con un ajuste lineal. O voy a agregar una variable aleatoria a mis datos para poder utilizar un modelo estocástico porque tengo ganas. Siempre es importante pensar que los datos y la pregunta son lo que lleva a la elección del modelo y no de otra forma. Por otro lado, es importante no perder de vista la pregunta, lo que nos llevó a este punto. Por ejemplo, si nos piden entender un proceso de clasificación, yo me puedo meter con algún modelo de caja negra, por más que las métricas den bien, porque yo quiero entender, no clasificar. O si nos piden, bueno, más o menos en promedio cómo es un usuario, yo no puedo meterme con modelos que por más que sean completos y bien, no tengan en algún momento un promedio.
Por otro lado, es importante entender cuáles son estas herramientas. Y esto apunta fundamentalmente a modelos más complejos o modelos de caja negra, que son aplicables en un montón de lados, pero muchos de nosotros al principio no entendemos cómo funciona. Y hubo un caso muy conocido con la red Inception de Google, una red neuronal preparada para detectar objetos en las imágenes. Un grupo de personas la reentrenó para hacer un modelo de clasificación entre perros huskies y lobos. ¿Sí? Bajo la red le dijo, esto es un husky, esto es un husky, esto es un husky, esto es un lobo, con un montón de fotos, y después ahí sí generó su clasificador. Y la verdad que el clasificador funcionaba muy bien, ¿sí? O sea, acá el modelo decía, esto es un lobo, y realmente era un lobo, esta foto decía que era un husky, y era un husky. Obviamente algunos le pifiaba, pero en general funcionaba muy bien. Y esto podría terminar aquí, salvo que alguien levantó la mano y dijo, pero ¿por qué clasifica tan bien? O dentro de estas buenas clasificaciones, ¿por qué le pifia? Y ahí se arremangaron y empezaron a ver internamente por qué funcionaba mal. Fundamentalmente, fundamentalmente con los casos que clasificaba erróneamente. Como ejemplo acá que el modelo decía que era un lobo y la foto era un husky. Y lo que encontraron es que las voces que más pesaban a la hora de decidir cuál de los dos animales eran aquellas que respondían ante el fondo. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de fotos de lobos que le habían mostrado tenían fondo de nieve. Entonces la red se había acostumbrado a detectar el fondo. Si detectaba nieve o blanco en el fondo, entonces era un lobo. Si no, era un husky. Entonces esta gente pasó a tener un modelo de clasificación de lobos y huskies a un modelo de clasificación de nieve o no nieve. Nuevamente, qué hace cada modelo, cuál es su alcance, cuáles son sus hipótesis, eso es fundamental. Y finalmente, mantener las cosas simples. Hace aproximadamente un año nos llegó un pedido para generar un recomendador de notas. Es decir, una persona lee una nota y con el fin de retenerla en el diario, uno dice, bueno, ya que leíste esto, te recomiendo y se le ofrecen notas para leer. Con un compañero, a modo de desafío, dijimos, bueno, ¿por qué no cada uno de nosotros toma este pedido, hace un modelo y después nos fijamos cuál de los dos modelos es mejor? Entonces yo agarré y dije, bien, a ver, si una persona leyó una nota es porque le interesa la temática. Entonces necesito sacar la esencia del texto y para eso me metí con herramientas de procesamiento del lenguaje natural. Por otro lado dije, bueno, pero hay gente que leyó esta nota y después siguió leyendo otras notas. Entonces podría traquear, podría seguir todo el recorrido que hizo cada una de estas personas y para eso me metí con teoría de grafos. Y finalmente, para las notas que todavía no están publicadas o tienen muy pocas visitas, me metí con modelos estadísticos para tener un poco más de predictibilidad. Con estos tres ejes hice un modelo más grande con problemas de decisiones de Markov. Y eso fue lo que yo presenté como el modelo. Esto me llevó aproximadamente 3 semanas de trabajo exclusivo, no me dediqué a hacer otra cosa. Era un modelo complejo porque requería varias bases, la base de donde estaban las notas albergadas, donde estaba la navegación histórica y la navegación actual. Y aparte, como esto tiene que responder rápido, no puede ser que vos termines de leer y se ponga a pensar cuál te recomienda, a la hora de programarlo uno tenía que meterle un poco de pila para que esto sea rápido. Mi compañero, por otro lado, propuso un modelo que puede resumirse en una oración. Te recomiendo la nota que más está leyendo en este momento. Fin. A mi compañero le llevó 5 minutos de trabajo exclusivo, consultó una sola base, la base de la lectura en tiempo real, y es un código de literalmente 6 líneas. Es una query. Y uno podría decir, bueno, pero esto no es machine learning, no tiene cabeza. A lo que dijimos, bueno, vamos a ponerlo en prueba, vamos a ver qué es lo que hizo la gente. Dado que no se podía poner en producción por cuestiones técnicas, lo que hicimos fue lo siguiente. Buscamos sujetos que ninguno de los dos haya utilizado en sus modelos, que hayan leído una nota y que después hayan leído otra nota. Estoy sobresimplificando el problema. Tapamos esa segunda nota y dijimos, bueno, ¿qué diría mi modelo? ¿Cuáles notas recomendaría mi modelo? ¿Cuáles notas recomendaría el modelo de mi compañero? Y para tener una línea de referencia, bueno, si yo agarro con notas al azar, lo tomamos como un tercer recomendador. Después revelamos la segunda nota y nos fijamos quién le pegó y quién no. Después variamos la cantidad de personas, variamos la cantidad de recomendaciones, porque si yo recomiendo 2 notas, tengo pocas chances de pegarle, si recomiendo 50, probablemente le pegue. ¿Y cómo fueron los resultados? Bueno, aquí en el eje horizontal es la cantidad de notas, nuevamente a más notas recomendadas, más chances hay de pegarle, y en el eje vertical una métrica que dice qué tan bueno es o no.
Aquí está la línea de referencia. Esto fue la performance de mi modelo y este es mi compañero. Y uno diría, bueno, pero tu modelo fue mejor. Sí, o tu modelo tiene más machine learning, más cabeza. Bueno, pero los dos contestaron la pregunta, ¿sí? La pregunta era, ¿se puede hacer un modelo de recomendador de notas? Sí, en 5 minutos. Y es muy bueno. Entonces, no hay que anteponer la herramienta antes de la respuesta. Entonces, saber usar los modelos es un aspecto fundamental, donde no hay que agarrar porque el último paper no sé qué hace, yo lo pongo, miro las métricas al final y va como piña, ni tampoco decir, bueno, ¿cómo esta pregunta que es tan sencilla voy a hacer un modelo sencillo? Bueno, si la respuesta se contesta sí, dale para adelante. ¿Sí? La clave, usar a los modelos como herramientas. Y una vez que uno terminó todo esto, dice, ya está, listo, terminé todo y estoy como en la recta final, ya está todo, y ahí es cuando uno usualmente se tira a chanta, ¿sí? Porque es la hora de comunicar los resultados. Y usualmente uno suele comunicar los resultados mediante gráficos. Entonces, estaría bueno ponerle onda a eso, ¿sí? Hacer gráficos prolijos, gráficos legibles. A mí me cuesta entender cómo en pleno 2023 existen aberraciones como estas o gráficos que uno dice, bueno, no está tan mal, digo, se puede leer tranquilamente, pero cuando uno le empieza a quitar cosas, ve que está la misma información, pero es mucho más puro. Y esto no solamente ocurre con los gráficos, sino en las presentaciones. Si uno va a comunicar el trabajo final, todo lo que hizo, ¿por qué entonces no ponerle un poco de onda, contar una historia, ¿sí? Atrapar al que lo está leyendo, al que lo está oyendo? ¿Por qué no hacer charlas específicas? Si yo le voy a dar una charla a alguien que quizá no sepa de Machine Learning, tengo que entrar en los detalles. Es la misma charla a alguien técnico que a alguien no, conocer al público. Y nuevamente, ¿tengo que contar absolutamente todo lo que hice? ¿O puedo hacer una presentación más acotada y después le mando un PDF con los detalles? Entonces, darle importancia a la comunicación final para mí es un punto fundamental, donde hay que buscar el balance entre no vender humo, hice machine learning y solucioné los problemas, ni tampoco decir cómo no voy a poner la arquitectura de la red con todos los hiperparámetros en una charla a gente que no es especializada en eso. Entonces, para mí, estos son los 5 aspectos fundamentales que tiene que tener cualquier data scientist. Por cómo está estructurada la charla, parece que son secuenciales, mientras que en el día a día esto es completamente no lineal, uno va, vuelve. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que verdaderamente buscan las empresas y probablemente en otras áreas también de un científico de datos? Bueno, buscan personas que sepan interactuar tanto con pares como con gente fuera del área. Personas que puedan comunicar ideas con simplicidad. Personas que puedan priorizar la meta antes que el camino. Básicamente, humanos que usen las máquinas como herramientas para abordar problemas y no humanos como máquinas que usen los problemas para abordar herramientas. Todo lo demás, si no sabes usar los últimos algoritmos, si no sabes base de datos del todo bien, si no codias como Dios, se aprende en el día a día. Muchísimas gracias por su tiempo, espero que les sirvan estos consejos, que no hagan los CVs como yo los hacía antes y cualquier cosa me pueden contactar ahí. Muchas gracias. Vamos a nerdear. Bien, esta fue la charla de Germán Dima, que lo tenemos en línea para contestar muchas de las preguntas que ya están, que han subido las personas. Así que Germán, bienvenido a Nerdearla. ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por todo el aguante. Bien, sí, seguro. Bueno, te están elogiando la remera acá en las preguntas. Eso es clave, más que la charla. No, la charla también es un tema, bueno, muy hot, el tema este del trabajo, el CV y el data science, ¿no? Así que, si te parece, vamos a empezar con la primera pregunta de Eugenia Álvarez. Empieza con lo de la remera. Dice, en la mayoría de las postulaciones actuales para juniors te piden cosas como mínimo 6 meses de experiencia. ¿Se puede reemplazar esta experiencia con proyectos propios? ¿O qué opciones nos podés recomendar?
Para mí el proyecto propio que juega de dos puntas, porque uno puede tener un Git propio que lo ve uno mismo y ponerlo en el CV, Ujú. pero al ser propio, ¿quién lo corrige? O sea, quizás es tautológico, porque uno hace las cosas y no sabe si está del todo bien. Yo he visto Git que dije, "Ah, por Dios, esta persona le está jugando en contra. Es muy border, es muy border. Yo Claro. lo que creo es que hay como dos instancias. En el tete a tete, hablándolo con alguien específico del área, en una entrevista y todo, uno puede defenderse. Bueno, mira, no tengo experiencia, pero hice tal proyecto, o me interesa tal cosa, o en mis Mm. ratos libres hablo, y eso está perfecto. Pero para llegar a esa instancia, uno tiene que pasar por que le manden un CV, que alguien de recursos humanos, que quizás no esté en el tema, lea un CV dentro de 50 para un montón de puestos, y ahí no sé si esa persona de recursos humanos va a estar chusmeando el Git o el repositorio o los proyectos personales. Entonces, yo separo el problema en dos partes. Es cómo pasar algo que yo mando un papel con el CV y lo tiene que leer una persona para después ir al hablar, defender, mira, no tengo experiencia, nunca hice nada, pero me interesa y en el diálogo se puede pelear. Entonces, yo creo que el CV tiene que ser algo muy importante y apuntado, es a quién quiero llegar. Porque probablemente el que lo lea no va a tener tanto conocimiento en el área. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que esta persona diga, bueno, está bien, vamos a entrevistar a alguien e ir a la discusión? Entonces, sí puede servir el Git o cualquier, o cualquier proyecto propio, pero bueno, si alguien más lo vio o si pasó por algún referato y todo, es mejor que quizás hacerlo solo y, y Sin duda. pifiar. Sin duda, sin duda. De hecho, bueno, hay muchas preguntas naturalmente relacionadas con esta. Y la segunda es, ¿qué habilidades crees que hay que entrenar y cómo las entrenarías para poder desarrollar una mirada más integral sobre el trabajo de Data Science, de Eric Sewald? A mí me parece que va todo contrario a lo que uno diría de, bueno, hay que leer papers, hay Sí. que estudiar más matemática y todo. Yo creo que cuando uno más abarca otras áreas, termina siendo mejor científico de datos por más que no sean directas. Por ejemplo, presentar una presentación donde uno muestra los datos de una forma piola, de una forma que atrape. Entonces, tener habilidades de storytelling, Claro. hacer un buen PowerPoint, por ejemplo, tener una buena oratoria. Decís, pero eso no tiene que ver con los datos. Bueno, pero al final, si vos ya estás trabajando en el área, vas a saber un sinnúmero de herramientas, vos sabemos que lees el último paper, y si no, con las cuatro herramientas que tenés, quizás ya es suficiente. Bueno, ¿por qué no empezar a abrirse por otros lados? La comunicación para mí es clave, porque con el cliente empezar a hablar mejor. Entonces, para mí, cuanto uno más se expanda en ese sentido de una visión más integral, no orbitando la matemática, no orbitando la ciencia de datos, sino haciendo otras habilidades, siendo más humano, porque al final parecería como que uno termina siendo una máquina, ¿no? Me piden el dato y bueno, yo cuanto más herramientas sé, mejor y lo saco más rápido. Bueno, pero entonces, ¿por qué no abrir por otros lados? Porque al final, nuevamente, todos los que estamos en el área, crecemos siempre en esa parte. Bueno, quizás no solamente va por ahí, sino está bueno ir por los dos lados. Por más que parezca indirecto, porque ¿para qué voy a tomar clases de oratoria? Si lo que hago es ciencia de datos, bueno, pero vas creciendo en diferentes ángulos. No, buenísimo. La verdad que creo que en pocas palabras hay un factor también de educación, ¿no? O sea, hay que desarrollar como ese docente o profesor interno para poder comunicar a otras áreas hablando el lenguaje bueno, que están acostumbrados, ¿no? ¿Te ha pasado, no? De Totalmente. tener que ir adecuando. Sí, porque si no parecería que vamos todos en la misma dirección. Y cuanto más humanos seamos, cuanto más entendamos y todo, es difícil, ¿no? Porque si, por qué voy a tomar una capacitación que no tiene nada que ver? Claro. ¿Por qué voy a hacer teatro? ¿Para qué? Si yo hago ciencia de datos. Bueno, pero eso es también para hacer, ¿no? Lo que te hace ser, lo que marca un diferencial Sin en el duda, área. sin duda. Bueno, y te preguntaría, más en esta época de la era de ChatGPT, los avatars sintetizados y todo ese gran etcétera, ¿no? La parte humana, por lo que contás, la estás resaltando mucho. Sí, sí, porque te da una visión distinta. Inclusive hasta te ayuda a decir,
Bueno, el cliente o el que me hizo el pedido, que no tiene ni idea de esto, ¿qué es lo que está tratando de decir? Eso, Claro. como que te permite leer los subtítulos. Sin duda, Es sin mucho duda. mejor. Vamos con otra pregunta de Manuel Benítez. Emanuel nos pregunta, ¿qué técnicas y herramientas usás frecuentemente en la etapa de análisis exploratorio de datos en tu sector? Es muy variable ante el pedido. Yo creo que existe, más allá de lo último en el mercado, el último algoritmo, el último paper que salió, existe un conjunto de herramientas que son bien básicas, que están totalmente menospreciadas, como había contado el ejemplo del recomendador, y que terminan garpando un montón. Entonces, no porque las cosas sean simples, son malas. Vuelvo a recalcar, ¿qué es lo más importante? ¿Haber utilizado la última herramienta en el mercado o hacer un ajuste lineal y que conteste la pregunta? Siempre es clave saber, bueno, estas son las limitaciones que tiene, cuáles son las hipótesis que me requiere esto. ¿Esto dio bien, dio mal? ¿Acercó el bochín para seguir avanzando? Entonces, yo creo que hay un conjunto básico, ajuste lineal, t-test para ver distribuciones. O sea, las herramientas más básicas que uno toma en la primera o segunda clase de cualquier curso de Data Scientist garpan un montón, y para hacer un exploratorio, nuevamente, no siendo consciente de lo que está haciendo algo más minimal, van como piña. Buenísimo, clarísimo. Vamos con la última pregunta. Lo pregunta la persona MNCN. No hay vocales en este nombre. Lo explicaste tan bien que te pregunta, ¿podría trabajar con vos? Ya te están pidiendo, ya directamente es directo. Me gusta que nuestra audiencia es bastante directa. Bastante directa. Pero ¿cómo podrían hacer? Que manden el CV, que manden el CV. Es decir, si en el equipo siempre estamos expandiéndonos. Para mí, encantado. Y yo nuevamente, si vale mi voto, yo valoro mucho más el aspecto humano que los conocimientos técnicos. Mira, ya haya voluntad y diga, bueno, mira, yo la verdad que esto no sé mucho, pero puedo aprender, yo voto mucho más a una persona así, con ganas de trabajar, con ganas de aprender, con aspectos más humanos, que la persona que sabe un montón y que no le puedes pedir ni la hora porque se pone a codear Buenísimo. para dar el resultado. Buenísimo, ya están tomando notas, están estudiándote y van a hablar con tu lenguaje para mandarte el CV. Así que bueno, Germán, Buenísimo. muchas gracias por haber participado y te esperamos el año que viene. Muchísimas gracias a ustedes y buena jornada. Gracias. Ya Gracias. venimos.